¿Por qué soy premilenialista? Antes de empezar este video quiero decir que respeto las demás posturas escatológicas que son ortodoxas, están dentro del marco tradicional. Incluso a veces he pensado que el amilenialismo es un sistema válido y algunos pasajes me hacen dudar. Pero esas son mis razones de por qué yo soy aún premilenialista y creo que es el sistema que al menos explica un poco mejor esta parte escatológica del texto bíblico. Con toda humildad doy las siguientes razones. Razón contextual. En el tiempo intertestamentario era muy común que los judíos pensaran que los hebreos habitarían en algún tiempo o espacio de descanso, de shalom y de paz antes de dar paso a la eternidad. Escritos intertestamentarios nos mencionan esto como 4 de Esdras 3:14, segunda de Baruch 27:40, 53 al 72, primera de Enoch 91-93 y segunda de Enoch 32-33 al 65. Craig Blomberg tiene una razón, ese teólogo, cuando dice que cada una de estas 5 obras anticipa un periodo de cientos de años en el que los judíos vivirán en la tierra en una paz y prosperidad sin precedentes, a veces con el Mesías reinando explícitamente sobre ellos antes de dar un paso a la eternidad. Así que no era una comprensión aislada, sino que estaba en el tiempo del Señor Jesús. Aún se entendía la eternidad o este paso preeterno como una forma milenial, o al menos como un lapso de tiempo y de años, porque cabe decir que no necesariamente uno tiene que creer en 1000 años literales, sino en un periodo mesiánico que antecede la eternidad. Incluso el mismo teólogo Jürgen Moltmann sostenía esta posición, y de ahí se puede inferir este mismo deseo de etapa mesiánica que incluso Pablo ve en 1 de Corintios 15:28, donde dice que el Hijo entregará entonces el reino al Padre, ¿no? Y después de esto Dios será todo en todos. Y por eso también podemos entender, a la luz de esta perspectiva judía, el entendimiento de Juan en capítulo 20, hablando de estos 1000 años. Si bien sostengo que la literatura apocalíptica de Juan permite el tema de la recapitulación, que es algo que está hoy en boga y que yo creo que es una muy buena lectura, creo que al menos aquí con el milenio no aplica de la manera como aplica en otras partes del texto bíblico. Como si dijéramos que es volver a empezar, volver a hablar de el tiempo de la iglesia con el encarcelamiento de Satanás y en su liberación, o en los momentos de tribulación antes de que Cristo venga y restaure todas las cosas. Yo siento que aquí, según el texto y el griego, no aplica, y ahorita a continuación daré mis razones. Los intérpretes amilenialistas y posmileniales proponen que lo que acontece en Apocalipsis 20 no es un tiempo futuro de reinado literal, sino una recapitulación del mismo drama redentor, el triunfo de Cristo en la cruz, la era de la iglesia y el regreso de Jesús triunfante que fulmina el mal. Sin embargo, podemos notar que después de la batalla del Armagedón parece darse una estocada final a la Trinidad satánica. ¿Cuáles son? A las parodias del Espíritu Santo y del Hijo. Hay en Apocalipsis 3, que ya sabemos, 13, que sabemos quiénes son, el falso profeta como la bestia son echados al lago de fuego. No obstante, clímax, que debería ser la destrucción de su jefe, Satanás, no ocurre todavía. Si estamos hablando aquí de una recapitulación y de la destrucción de todos los enemigos de Cristo, entonces la ausencia del diablo en el destino de condena eterna no encaja con tal final climático esperado, sino que al contrario permite una apertura narrativa cronológica de lo que sigue, que es el abismo como punto conector. Ahora, sabemos bien que la Biblia no fue escrita con estos capítulos y versículos, y eso se añade tiempo después de la Reforma Protestante. Pero quiero que usted imagine esto. El contexto inmediato, ¿no?, nos sitúa en lo que sucede en breve luego del encarcelamiento de las parodias enemigas de Dios y la destrucción de todo su ejército. Juan ve entonces a un ángel encerrando a Satanás por 1000 años. De hecho, la causa de su encierro y de su sello es para que no engañe a las naciones, cosa que parece contradecir lo que está sucediendo hoy en día por completo.
Cabe recalcar que aquí la imagen de un sello es más allá que simplemente una atadura, porque yo entiendo bien que Jesús dice que cuando el hombre fue desatado a causa del evangelio y que es saqueado el Hades y el infierno a través de la predicación del evangelio, y yo sé que Agustín utilizó estas imágenes para decir que este sello sobre Satanás se refiere a eso, pero aún vemos la actividad satánica llamativa y en forma muy pertinente en nuestros días. Por lo tanto, lo que parece un sello en Apocalipsis tiene la cualidad de ocultar algo por completo y luego, al ser revelado, mostrar toda esa verdad. Entonces no parece encajar con la naturaleza del término, al menos aquí. Pese a que el evangelio ha hecho que los hijos de Dios triunfen sobre Satanás, ahí tenemos pasajes como Hebreos 2:14, Juan 12:31, Primera de Juan 2:13-14, 4:4, 5:4-5, y Jesús con su ministerio invalidado su poder, Lucas 10:17-19. La Biblia indica que la batalla aún sigue en curso, Romanos 16:20, Santiago 4:7, Efesios 6:10-12, y solo se consumará cuando el Mesías ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, lo cual apunta al final de la era en Hechos 2:34-35, Hebreos 1:13, 10:12-13, Primera de Corintios 15:25. Por lo tanto, es muy plausible ver este reinado de 1000 años como un lugar de paz donde no habrá mentira diabólica y como nunca se ha experimentado en la historia, tal cual era la expectativa judía de la época, pero no corresponde a un estado eterno aún, sino un evento futuro en el tiempo previo a la eternidad. Otra cuestión de la que no solamente yo he hablado, sino diferentes historiadores y todo, es la tendencia de la iglesia, sobre todo de la escuela de Alejandría, de espiritualizar cuestiones como quealísticas, como sería el milenio, gracias a la filosofía griega. No quiero aquí satanizar ninguna escuela porque aportaron y nos dieron a luz a muchas cuestiones como la cuestión trinitaria y el dogma. Sin embargo, el judío entendía un tiempo de descanso antes de la eternidad. Entonces, mucho de esta concepción de espiritualizar el milenio también tiene mucho de este sazón, ¿no?, platonista quizá. Perdónenme si puedo caricaturizar esto, pero aún un poco de esto que no era parte del materialismo profético que los primeros cristianos tenían. Yo sé que hay algunos pasajes que los primeros cristianos toman y espiritualizan completamente, pero aquí parece ser que el Juan no lo está buscando hacer, o al menos con las expectativas judías de la época no puede ser, aunque puedo equivocarme y decir que esto es incorrecto, pero puede ser que espiritualizar esta etapa tiene más de influencia griega que del propio pensamiento judío de la época. Esto se ve sobre todo claramente en la interpretación de Agustín, de que las almas que murieron y vivieron, se trata de una regeneración espiritual que nos habla de la predicación del evangelio, cuando en el contexto vemos ya a los que son dignos de reinar, y parece mostrarse más bien a la resurrección del cuerpo, porque incluso el término nefesh, el término psique en la Biblia no solamente implica una sustancia metafísica distinta al cuerpo, sino incluso el ser humano en su totalidad. En un punto tan climático parece difícil sostener que se trata solamente de una regeneración espiritual, como Agustín decía, y esto es parte también, en gran parte también, de la filosofía platónica que permite estas lecturas, aunque tampoco podemos demeritarla porque también tienen puntos fuertes y evidentemente puntos que pueden también tratar de contradecir esa postura premilenial. Sin embargo, yo veo problemático esto. También podemos encontrar un paralelo con los pasajes isaíticos o algunos pasajes escatológicos que nos hablan de un tiempo de paz, de un tiempo donde la tierra reposará, pero de que aún las cosas no serán completamente perfectas, y esto encaja completamente con el milenio. Encontramos pasajes donde se dice que la gente vivirá largos años, la gente vivirá muchos años, como Isaías 65 del 20 al 22. Estos pasajes permiten entender el mundo en una situación de progreso hacia su transformación final, pero todavía con limitaciones. Y claro, esto se ve sobre todo en la última rebelión, cuando vamos a encontrar a Satanás siendo liberado y engañando a la gente. Y obviamente estas personas, porque yo escuché una vez un blogger que yo respeto mucho decir, ¿cómo es posible que Satanás pueda engañar a los que han
sido resucitados. No aquellos van a ser engañados, sino que si se permite esta perspectiva de un lugar donde habrá gente resucitada junto con personas que aún no lo estarán, donde parece ser que algunos textos mesiánicos como de Salmos, Isaías, parecen anunciar de los niños jugando con el Cordero y que los ancianos aún vivirán muchos años pero no serán inmortales. Se permite esto, y aún la última rebelión, donde aún las cosas no están en orden, pero será el último tiempo antes de esta eternidad. Teólogos de renombre y teólogos que no son ni siquiera dispensacionalistas estrictos sostienen esta perspectiva del milenio y por qué es plausible y es una postura que también tiene un sustento fuerte. Por último y no menos importante pero menester, yo he leído algunos youtubers que dicen que alguna perspectiva de una Jerusalén restaurada 1000 años literalmente es una cosa moderna que surgió por Scofield, por Darby. Eso está muy equivocado. Quizá yo no sostengo una postura sionista del milenio donde un templo será reconstruido y todo esto, pero no se puede negar que no pocos, sino varios primeros padres de la iglesia creían en efecto que esto sería así, y esto también da peso al argumento de que el premilenialismo no es una locura, sino una postura buena y firme. Se puede ser premilenial histórico como George Ladd y ser plausible, no necesariamente alguien dispensacionalista para ser coherente. Por ejemplo, tenemos a Papías de Heriápolis, a Justino Mártir, a Ireneo de León, a Tertuliano, a Hipólito de Roma, a Lactancio, que son ejemplos que sostuvieron un pensamiento generalizado de que Cristo debería regresar y levantar su monarquía davídica y mesiánica en Jerusalén para gobernar. El mismo historiador tan importante como es Dr. Philip Schaff, él lo dice: el punto más llamativo en la escatología de la época antenicena o prenicena, antes del concilio de Nicea, es el premilenialismo, la creencia de un reinado visible de Cristo en gloria en la tierra junto con los santos resucitados durante 1000 años antes de la resurrección general y el juicio final. En efecto, no era una doctrina de la iglesia encarnada en ningún credo, esto lo aceptamos, pero sí una opinión ampliamente compartida entre maestros distinguidos. Así que amigos, bueno, espero que este video les haya ayudado, y esas son las razones por las que yo creo que un milenio literal, quizá no de 1000 años, pero una etapa pre-eternidad donde la tierra empezará a ser regenerada y habrá una paz como nunca antes ha sucedido y Cristo reinará literalmente, aunque ya lo hace, él ya, pero todavía no. Creo que es plausible. Espero que el video haya sido informativo y les haya ayudado. Un abrazo y muchas bendiciones.